Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber asistido. Estamos muy contentos de presentar al doctor Gustavo Delgado Parra, que nos va a dar una conferencia y quisiera presentarlo antes. Es uno de los artistas y académicos más completos. Su obra incluye la docencia, la interpretación musical, la investigación, la promoción cultural, la composición y la asesoría como consejero experto en restauración de órganos históricos. Todo ello en torno a un tema: la revalorización del patrimonio de los órganos históricos de México. Por consiguiente, su contribución en este campo ha sido trascendente a nivel nacional e internacional. Realizó estudios de licenciatura en música con especialidad en órgano en el Conservatorio Nacional de Música y se tituló con mención honorífica, y de posgrado en órgano y música antigua en el Conservatorio de Ámsterdam y de Hogeschool voor Kunsten de Utrecht, en Holanda también. Obtuvo grados de maestro en musicología y doctor en música de la Universidad Politécnica de Valencia, en 2 años diferentes. En 2009 se hizo acreedor al Premio Extraordinario de Tesis Doctorales de la Universidad Politécnica de Valencia. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Música de la Universidad de Oxford, Inglaterra, adscrito a Queen's College, así como en el Departamento de Musicología del Consejo Superior de Investigación Científica de Barcelona, España. Esta es una pequeña muestra del vasto currículum del doctor Delgado. Nos honra mucho estar aquí con usted para escuchar sobre su investigación acerca de las fuentes de la música de José de Torres. Así es. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues antes que nada, pues quiero agradecerles su presencia en esta charla y desde luego agradecer al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, con sede aquí en King's College, y a su directora, la maestra Ana Treviño, por la oportunidad de platicar acerca de la investigación que estoy llevando a cabo, pues de hecho desde hace ya algunos años, en torno a la obra de José de Torres. Actualmente me encuentro realizando una estancia como visiting scholar en la Universidad de Cambridge, y justamente estoy concluyendo la edición crítica de las obras de José de Torres, las obras para órgano. Para la realización de esta edición crítica me he valido de 3 fuentes documentales, ubicadas en 3 sitios bien diferentes. Por un lado, México, ciertamente. El manuscrito de la Sánchez Garza es un manuscrito que se encuentra dentro de la colección Sánchez Garza en custodia del CENIDIM hoy día. Por otro lado, tenemos otro manuscrito muy interesante que tuve oportunidad de tener acceso al mismo posteriormente, y que se llama El Pleito de Torres. Es un documento muy interesante que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. De ello voy a hablar un poco más adelante. Y tenemos una tercera fuente documental en Portugal, en este caso en la Biblioteca de Oporto, dentro de una colección de varios autores de música para órgano del ámbito portugués español. Es una colección muy grande de obras, y dentro de la misma viene justamente una obra denominada Canción de Séptimo Tono de José de Torres. Bueno, yo quisiera mencionar que efectivamente pues, el estudio de estas fuentes documentales es importante por varios factores. Desde luego que nos ponen en contacto con una cantidad de información enorme respecto del entorno, digamos, histórico, artístico, cultural de Nueva España y de la corona española en su conjunto. Así pues, es importante por todos esos factores, pero también porque en México contamos con un patrimonio muy importante de órganos históricos. Estos instrumentos fueron construidos principalmente durante el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. Son instrumentos, bueno, maravillosos, construidos con las técnicas constructivas de los órganos, evidentemente heredados de la península ibérica, con la llegada de los españoles a México en el siglo XVI,
Pero en México se instaura toda una tradición en la construcción de estos instrumentos. En un principio eran construidos por los españoles, ciertamente la llegada de ellos en el siglo XVI, pero pronto, y de acuerdo a las crónicas de los misioneros, podemos constatar que de hecho los indígenas nativos de México del siglo XVI efectivamente aprendieron de manera muy rápida y con gran habilidad las técnicas constructivas de los instrumentos y empezaron a construir, a tener talleres de construcción no solamente de órganos, sino de todo tipo de instrumentos. De hecho, hubo un edicto ya en el siglo XVI que fue promulgado justamente con la intención de conservar la alta calidad en la manufactura de los instrumentos. Y de hecho, se decía que cada cierto periodo de tiempo, un experto pasaría a los talleres a verificar la calidad de los instrumentos y decomisar aquellos que carecieran de un alto nivel de mano de obra. Pues bueno, y el testimonio lo podemos ver justamente a través de los maravillosos instrumentos que todavía hoy día se conservan. Podemos hablar de órganos, un ejemplo clásico es el de los órganos históricos de la Catedral Metropolitana, construidos por José Nazarre en el siglo XVIII. Un instrumento data de 1735, el otro de 1736, y son quizás el ejemplo más importante, digamos, de la organería hispanoamericana que se conserva hoy en día, en ambos lados del Atlántico. Y desde luego, pues tenemos varios estados de la República, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca. Menciono estos tres estados porque ciertamente en estos tres estados se desarrolla la construcción de órganos de manera formidable. Incluso después, con la independencia de México, esta tradición se continúa en un nivel muy alto de construcción de instrumentos. Sin embargo, justamente viene el cierre del siglo XIX e iniciando el siglo XX prácticamente estos instrumentos son olvidados y bueno, ahora sí que olvidados en los coros de las iglesias. Y bueno, hasta hace pocas décadas todos estos instrumentos estaban en deterioro total. En los años 60, como ustedes saben, hubo un incendio en la Catedral de la Ciudad de México y bueno, los instrumentos estuvieron a punto de perderse, estos instrumentos tan importantes. Afortunadamente, bueno, se tomaron las medidas necesarias para restaurarlos y justamente en los años 70 se llevó a cabo la restauración, una restauración, hablando desde un punto de vista arqueológico, muy puntual y muy acertada por parte de la compañía Flender Ortobau de Holanda. A partir de ahí surgió pues el interés de poder preservar este tipo de instrumentos e inició una tarea de rescate de varios instrumentos. Se restauraron no pocos instrumentos. Nosotros posteriormente también hemos impulsado mucho la restauración de órganos. Por ejemplo, llevamos a cabo la restauración del órgano histórico de Santo Domingo Yacutlán, Oaxaca. Es un instrumento maravilloso de finales del siglo XVII, principios del XVIII. En Oaxaca también, la Basílica de la Soledad, en la ciudad de Oaxaca, un órgano de 1686. Y otro más en Tlaxiaco, también Tlaxiaco, Oaxaca. De ahí más en el Santuario de los Niños de Cholula, Puebla, también llevamos a cabo la restauración de un órgano del siglo XIX. Y bueno, toda esta región es verdaderamente muy rica en instrumentos históricos. Menciono la riqueza de los órganos históricos porque, como pueden darse cuenta, pues no son pocos los instrumentos que se preservan, incluso hoy día, pese a la pérdida de muchos y del vandalismo que padecieron, aún hoy día el número es muy importante. Sin embargo, cuando nos preguntamos acerca de la música, qué se hacía de los instrumentos, nos enfrentamos pues, un poquito a un hoyo negro. En el sentido de que pues, ahí están los instrumentos, pero cuando vamos a los archivos catedralicios, por ejemplo, los archivos de la Catedral de México, de Oaxaca, de Puebla, que son tan ricos en archivos musicales, fuentes documentales musicales maravillosas, pues nos encontramos que prácticamente no existe música instrumental. Y en particular música, digamos, para tecla es prácticamente inexistente. Uno dice, ¿qué es esencial? ¿Qué se interpretaba en esos instrumentos? Es otro tema, evidentemente, de estudio que no vamos a abordar en esta ocasión,
Pero, pues, de ahí la importancia, efectivamente, del por qué, por ejemplo, este documento, la música de José de Torres, justamente fue encontrado en México, justamente en la ciudad de Puebla, en el convento de la Trinidad. Este convento desapareció, de hecho, hace tiempo, pero la iglesia todavía se conserva. Este documento, efectivamente, procede de esta parte de Puebla, y nos habla de un testimonio muy importante de la circulación de la obra de José de Torres. José de Torres fue maestro de la Real Capilla en Madrid en torno a 1700. Él nació aproximadamente, la fecha exacta no se sabe, pero en torno a 1670 y fallece en 1738 en Madrid. Fue maestro de la Real Capilla, como menciono, en los inicios del siglo XVIII, y su música, evidentemente, siendo el maestro de capilla, pues evidentemente el puesto más importante como músico en la época en España, evidentemente su música circuló ampliamente pues, por los territorios de la época, llegando así a México, y pues nos encontramos que justamente este manuscrito se encontró en México. Para la realización de esta edición crítica que yo les comentaba, me valió estas 3 fuentes documentales. Me gustaría mostrarles algunos ejemplos de cómo lucen estos documentos. Se trata de 3 documentos bien diferentes, ya que utilizan formas de escritura totalmente distintas. Se trata del mismo autor, las formas de plasmar las ideas musicales de papel son bien diferentes. En el caso del manuscrito mexicano, bueno, aquí está justamente un mapa del estado de Puebla, en donde ustedes pueden ver, digamos, grosso modo, la cantidad de órganos que hay, donde se alcanzan a ver estos pequeños grupos de órganos. Pueden ver que, de hecho, pues, los órganos están por todos lados. Hasta en los pueblos más remotos y más pequeños, allí había un órgano. Evidentemente, la música jugó un papel fundamental en el proceso de conversión y de la implantación de la nueva cultura llevada por los españoles con la conquista de México. Entonces, bueno, el órgano indudablemente jugó un papel fundamental dentro de esta tarea de conversión y como vehículo muy sensible para educar y transformar al nuevo credo. Después aquí tenemos la imagen de lo que es justamente una página del manuscrito. Como pueden ver ustedes, la forma de escritura pues es bastante parecida a la que nosotros tenemos hoy día en una partitura de piano. Es decir, nos encontramos con dobles pautas, una para la mano derecha y otra para la mano izquierda, y diferentes claves de sol, de fa o de do, como ustedes pueden ver. En este caso tenemos una clave de sol, y arriba tenemos claves de do. Es decir, el cambio de clave se hacía pues dependiendo del registro de las voces que se estaban utilizando. Se utilizaba una clave para el soprano, otra para el alto, otra para el tenor, otra para el bajo, y de ahí el diferente tipo de claves que se empleaban dependiendo del registro de las voces. Pero como pueden ver, de hecho, pues, la forma de escritura es bastante similar a, digamos, a la actual. Después tenemos, bueno, otros ejemplos. Este es el título diplomático del libro de Torres. El libro contiene 11 partidos del maestro don Joseph de Torres. Hay una cosa curiosa. Hay una primera edición de este manuscrito que se hizo en México por el CENIDIM, el Centro Nacional de Investigación y Documentación Musical, Carlos Chávez, del Instituto de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes. La edición, no recuerdo el año, pero fue por ahí, digamos, de los 90s. Entonces, pues bueno, se publicó y la paternidad de las obras se dio a José de Torres y Vergara. José de Torres y Vergara fue un personaje importante en el siglo XVIII mexicano. Estuvo en la Catedral Metropolitana, apoyó toda una serie de obras pías y desde luego toda una serie de apoyos que dio a la música de la catedral. Sin embargo, no existe, digamos, ninguna
ninguna evidencia de que él haya sido músico. De hecho, hay un cuadro de él en el Museo del Virreinato en Tepoztlán, y abajo aparece toda una leyenda de todos los cargos que tuvo, que fueron muchos, y ninguno lo señala efectivamente como músico. Sin embargo, este cuadro y el nombre de José de Torres, porque aquí nada más aparece ciertamente Joseph de Torres, no aparece en los segundos, no aparece Vergara, o José de Torres y Martínez de Bravo, que es el José de Torres español, al cual pertenecen realmente estas obras. Entonces, sin embargo, pues sí, efectivamente, en ese afán de dar la autoría a un compositor mexicano, la edición del CNBI dice que las obras son de José de Torres y Vergara, cosa que lamentablemente no. Después tenemos, este es el contenido. En el manuscrito podemos leer que es 11 partidos. En realidad, bueno, se conservan 10. La décima, de hecho, está incompleta, ¿no? Y tenemos el problema de que, bueno, no se puede, no sabemos cuál fue el final de esta pieza, ni tampoco la número 11 que desapareció por completo. Ese es el contenido, digamos, de las piezas. Aquí tenemos, nuevamente, quiero mostrarles, digamos, la caligrafía de los 3 amanuenses que le dan forma a este manuscrito. En este caso, tenemos la caligrafía del aprendiz número 1. Yo he denominado, digamos, a cada uno de los 3 amanuenses efectivamente, con una participación bien específica. Tenemos un amanuense que es el tutor de un proceso formativo para la enseñanza de la composición, que es la verdadera razón de la existencia de este cuaderno. Entonces, había un tutor que estaba guiando un proceso educativo trabajando con 2 aprendices. Y entonces, ustedes podrán ver incluso aquí a primera vista, sin entrar en mayor detalle, pero efectivamente la caligrafía es diferente. En este caso tenemos aquí la del aprendiz 1, que considero yo, de hecho, es el más avanzado, el que conoce más de la teoría musical, porque a lo largo del manuscrito vemos que es el que comete menos errores. Y otro más, el aprendiz 2, que efectivamente comete errores muy básicos, en donde podemos ver que ese conocimiento de la teoría musical era muy limitado. Todo eso, de verdad, es muy interesante cuando entramos en detalle a ver el manuscrito y a pensar en la transcripción del documento. Pero bueno, esta es la imagen de lo que voy a hacer, efectivamente la caligrafía del aprendiz 1. Ustedes ven inmediatamente aquí un cambio en la caligrafía, que en este caso yo atribuyo, digamos, al tutor. En este caso, escribiendo esto. Porque aparte, una cosa es que, bueno, la obra que les mostraba anteriormente, de hecho, es la misma. Y la siguiente página de esta misma pieza, que es el partido del primero alto, es esta. O sea, uno diría, bueno, si estuvieran copiando un documento, pues bueno, ¿qué caso tendría? En la siguiente página entra un amanecer diferente. Vamos a ver aquí en el manuscrito que de hecho hay diferentes momentos en donde interviene el tutor, en ocasiones inclusive solamente por un compás, para indicar una tarea a realizar, una cadencia, un nuevo índice sobre el que hay que trabajar, de tal manera que podemos seguir todo el proceso, digamos, formativo, lo cual creo que es uno de los elementos más interesantes del documento, lo cual evidentemente nos hace pensar en algo. Evidentemente, el manuscrito, cuando intentamos interpretar la música desde el mismo, resulta muy difícil porque hay toda una serie de lagunas, porque hay lo que podríamos llamar hoy día muchos errores. ¿Por qué? Porque no es una copia de obras, no es una copia, sino un cuaderno de trabajo para la enseñanza de la composición. Bueno, y esa es la caligrafía del tutor, y por el otro lado tendríamos aquí la del aprendiz 2, que de hecho pueden ver que ustedes están en una forma escritura radicalmente distinta. Bueno, y en esta pieza, justamente en el partido de Torres, tenemos una combinación de 2 puntos caligráficos. En la mano derecha tenemos al aprendiz 1,
la parte superior lo escribe a mano derecha y la mano izquierda lo escribe otro. Uno diría, bueno, evidentemente no están haciendo un trabajo de copia, mucho menos, sino efectivamente llevando a cabo este proceso. ¿Qué significa eso? Que probablemente en el caso de, pues, hay un bajo que se da y que de alguna manera se está pidiendo que se complete la parte del tiple, en este caso de la mano derecha, sobre la cual pues, era una práctica muy común para efectivamente complementar la armonía desde un bajo, ¿verdad? Después, bueno, yo aquí tengo una transcripción de lo que sería, digamos, la fuga, que es la primera pieza del manuscrito, y bueno, la pongo aquí como ejemplo, pues para mostrar un poquito una serie de detalles que de alguna manera no están en el manuscrito, pero que yo siempre trato de ser muy cauteloso para indicar que no se encuentra en el manuscrito, que es una interpretación mía, y lo marco siempre. Por un lado, bueno, tenemos esta fuga, y aquí tenemos otro ejemplo. Ustedes pueden ver las notas adiamantadas, no sé si las ubican en varios sitios, por ejemplo, allá al inicio, en el segundo pentagrama, en la mano izquierda, tenemos una serie de notas adiamantadas, o por ejemplo, aquí en la parte de abajo, tenemos aquí, todas estas, tienen una forma, digamos, adiamantada. Yo las he indicado de esta manera para indicar que ciertamente estas notas no existen en el manuscrito y que son efectivamente una interpretación que estoy haciendo yo. Hay toda una serie de detalles, los paréntesis, los corchetes que hay justamente para indicar silencios que no existen, voces que de hecho, en el caso del último compás que yo señalaba aquí, de hecho, pues simple y sencillamente el documento está tan deteriorado por los hongos, justamente en la parte inferior, en donde se da vuelta, en donde da la vuelta al manuscrito, que justamente por el mismo uso, pues es la parte más dañada que se llenó de hongos, y que se perdió, de hecho, por completo por momentos. Allí, de hecho, pues, no hay manera alguna siquiera de. Entonces, bueno, sin embargo, en este caso, bueno, podemos ver claramente en el desarrollo de la pieza cómo tomamos del mismo manuscrito otros pasajes desde los cuales podemos reconstruir ese tipo de pasajes. Sin ir tan lejos, el inicio de ese andante, como ustedes pueden ver, ahí en la manuscrita, es el mismo que tenemos justamente ahí abajo. Y bueno, había toda una serie de detalles que podríamos explicar para justificar efectivamente toda esta serie de propuestas, porque como yo mencioné, en el caso de un manuscrito como digamos, en donde se han manipulado tanto las obras debido a este proceso educativo, pues evidentemente, si son obras de los electores, están muy manipuladas. Y entonces, lo que se pretende hacer es una restauración del texto musical, no meramente hacer una transcripción, como sería el caso de justamente esta obra que ustedes van a ver aquí. Ahora estamos pasando al manuscrito español del Archivo Histórico Nacional, en donde ustedes pueden ver una forma de escritura totalmente distinta a la anterior. Seguramente esto le remite a una forma de escritura mucho más antigua que la que vieron anteriormente. Se trata del mismo autor, pero aparte, lo interesante de este documento es que esta es una edición, evidentemente, de la imprenta de música de José de Torres. Digamos, él era el propietario de esta imprenta, él tenía el privilegio del rey, era el único que tenía la posibilidad de imprimir música y nadie más podía hacerlo, sino era por licencia de él. Entonces, bueno, este es un ejemplo, es una obra de él mismo la edita. Entonces tenemos un contraste tremendo en relación al documento mexicano, donde tenemos aquí una veracidad de una fuente muy fidedigna en contraste con la americana. Yo creo que es bien interesante aquí ver cómo es esta forma de escritura. Como pueden ver ustedes, está escrita en 4 pautas. En este caso es lo que llamamos forma de partitura, porque es la manera en que se escribía la música, digamos,
académica, digamos, de la música culta. Esto derivado de, efectivamente, las 4 voces, soprano, alto, tenor y bajo, tenían que escribirse en una pauta completamente diferente. Entonces, es bien interesante, es una forma de escritura típica del siglo XVII. Entonces, nos hace ver que efectivamente José de Torres tenía una forma de escritura, pues, digamos, todavía muy arraigada en la tradición del siglo XVII, aún siendo un compositor que entró en el ámbito, digamos, de la influencia italiana en el siglo XVIII, que fue la vanguardia y un cambio total, digamos, en la música en toda Europa, pero en particular en España, porque de España, digamos, siempre iba muy conectado, digamos, ahora en pleno barroco, conectado a las influencias, digamos, de la música del Renacimiento, las formas de escritura, inclusive como podemos ver en este caso. Aún siendo él un compositor de la Capilla Real y que estaba a la vanguardia de todos los cambios y de las influencias italianas de la época, él escribe su obra o la manifiesta en esta forma. Entonces, bueno, es muy interesante. Pero quisiera decirles brevemente también acerca de este documento, que en realidad la razón de este manuscrito es el llamado Pleito de Torres. Pleito de Torres es un litigio entre José de Torres y el Clarín de la Capilla Real de Madrid. Resulta que Díaz Guitián, que es el Clarín de la Capilla Real, se dice ser el autor de un nuevo método de música, un nuevo método de escritura musical. Él considera que esta forma de escritura es completamente arcaica y entonces somete al Consejo de Castilla pues, su solicitud para que se le permita tener una imprenta de música propia y que pueda imprimir la música con su nuevo método, que le llama nuevo método, que se trata en realidad de una nueva forma de escritura muy diferente a la que nosotros vemos aquí y que considera que es la más apta, porque dice que esta se hace con números, que los números es la manera más clara de poder identificar y de entender la música. Entonces, él somete justamente al Consejo de Castilla eso, y entonces el Consejo de Castilla le pide, bueno, danos una muestra de lo que tú nos ofreces como alternativa para escribir la música en tu nuevo método. Y entonces él somete justamente y él da este ejemplo. Esta es la nueva forma de escritura musical que considera. Como pueden ver ustedes, pues efectivamente es a través de números. No hay notas, no hay pentagramas. Y bueno, al final de cuentas viene siendo una variante de lo que sería la tablatura española, escrita en números desde el siglo XVI, es decir, tampoco es algo, más bien, es algo muy remoto. Tenemos que efectivamente en España, en el siglo XVI, surge lo que se llama la nueva tablatura de música española, que está escrita con números. Entonces uno dice, bueno, esto es en realidad una variante, y de novedad pues tampoco tiene mucho. Sin embargo, considera que la música se debe escribir de esta manera, y como es su invención, dice, yo no quiero que José de Torres imprima con mi nuevo método. Entonces yo necesito mi imprenta de música que me permita poder ubicar, editar toda la música que necesite, mía y de otros autores, en esta nueva modalidad. Total que bueno, es un alegato tremendo. Entran todos los semanas, se envían a los expertos de la época de la Capilla Real a que hagan un análisis de la solicitud de Guitián. Unos la favorecen, otros dicen que es completamente obsoleta y se arma realmente un problema muy, muy serio. Finalmente, para no hacer la historia larga, el privilegio no se le otorga a Guitián. Y entonces, pues la frustración es tal de Díaz Guitián que de hecho apuñala a José de Torres.
O sea, fue una cosa verdaderamente dramática, novelesca. Este documento es verdaderamente una cosa, porque bueno, dentro de todo el litigio que viene de hecho allí, las partituras vienen meramente como un accesorio, que son las pruebas para que ellos pusieron en el documento para mostrar sus argumentos para obtener el privilegio o para no otorgarlo. Y esas partituras por casualidad aparecen ahí. Esta es la partitura que justamente Guitián sugiere y Guitián justamente adjunta a la partitura anterior, adjunta a esta y dice, esta es de José de Torres, es una obra de Literes, un contemporáneo de José de Torres, pero la partitura la editó José de Torres en la imprenta musical. Entonces, Guitián la adjunta para probar que efectivamente esta es una manera de anticuada y fuera de uso, y entonces justamente por esa casualidad que se le aparecen estas obras. Y bueno, pues como pueden ver ustedes, bueno, pues esta forma de escritura en todo caso, pues definitivamente en algún sentido se reservó todavía hasta nuestros días, si bien con toda una serie de variantes, pero básicamente es lo que nosotros seguimos entendiendo como una escritura, digamos, actual. Bien, y bueno, después tenemos este otro ejemplo. En este caso ya me voy a referir al tercer documento, en este caso justamente de la Biblioteca de Porto en Portugal, donde tenemos esto que es otra historia completamente diferente. Insisto, es la tercera fuente documental de la que yo me valía para documentar las obras de José de Torres para la edición crítica que estoy realizando. Como pueden ver ustedes, es curioso, pero finalmente aquí nos encontramos una obra de José de Torres y también escrita con números, finalmente también conectada con el tema de Guitián, pero escrita totalmente, esta sí, totalmente en la forma de la tablatura española para tecla del siglo XVI. Es decir, que esta forma de escritura continuó, se conservó su vigencia pues, hasta el siglo XVIII. Y nos encontramos que justamente este documento está escrito, todo este documento, son varias obras, insisto, de muy diversos autores, es una colección muy grande, muy interesante de música para tecla, para órgano del siglo XVII y siglo XVIII, y toda escrita en la tablatura nueva española del siglo XVI. Les digo, de verdad que por lo demás resulta interesante ver cómo pues, existe todo un conflicto muy interesante de las formas de escritura. Al final de cuentas, el manuscrito mexicano, yo podría decir, es efectivamente el más actual, ¿no? Porque aquí no traigo una imagen, pero justamente en el pleito de Torres, al final hay una última parte, en donde de hecho, una vez ya había fallecido José de Torres, viene otro impresor de música de apellido Hernández Llana, que solicita al rey el privilegio que tenía Torres en vida para imprimir todas las copias de música. Se le otorga de hecho el privilegio y él continúa, inclusive los rollos de papel y todo lo que había en la imprenta música de Torres pasa a ser propiedad de Hernández Llana y continúa de hecho la tarea de la imprenta música. Pero él solicita justamente el privilegio partiendo del hecho de que tiene una nueva forma de escribir la música, que es efectivamente en dos pautas, como como el caso del manuscrito mexicano, es decir, que en realidad el manuscrito mexicano sería el más moderno, sin lugar a dudas, en sus formas de escritura, y muy apegado a esa manera que proclama Hernández Llana, que es la manera moderna del siglo XVIII, que los ingleses y los holandeses están teniendo para imprimir este música. Entonces, pues bueno, de manera muy breve les he platicado un poquito, y pues quizá de manera un poco coloquial, un poquito el tema de mi investigación, poniéndolos en contacto con estas tres fuentes documentales, y bueno, pues yo quisiera pues, preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda o algo sobre lo que pudiéramos ahondar. Con todo gusto.
Muchísimas gracias por esta exposición interesantísima. No sé si ahora sí. Bueno, como comentábamos anteriormente, a mí me apasiona la investigación documental. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo lograste detectar estos tres manuscritos, o si existía ya la clasificación, o si tuviste que seguir pistas para ubicarlos? Sí, sí, bueno, ciertamente como yo mencionaba, la primera edición del manuscrito mexicano fue hecha por el CNDI en los años 90. Y bueno, como pasa frecuentemente, en ocasiones los documentos, este tipo de documentos son inaccesibles o porque alguien ya los tiene pues, apartados. Durante muchos años ese manuscrito estuvo justamente en posesión del CNDI. Y bueno, estábamos esperando justamente que saliera la publicación por hacer uno de los pocos documentos de música para tecla, como yo mencionaba, en el ámbito, digamos, mexicano, pues resultaba de gran interés saber qué es un manuscrito. Finalmente sale la edición, pues con gran desaliento de la comunidad nacional e internacional, porque aquello pues decepcionó mucho por el contenido. Digamos que el manuscrito tiene todas las características que ya mencioné, pero encima de ello, en la transcripción, hay una serie de infortunios que multiplican todavía más la confusión. Por fortuna, digamos, se termina publicando esto y por fortuna adjuntan el facsímil en la edición. A partir de ahí, pues bueno, evidentemente, pues empezamos diferentes estudios saber qué pasaba con esto. Y bueno, yo insisto, pues, de hecho me pareció tan fascinante el tema que bueno, lo tomé yo como tema de investigación para mi tesis doctoral. Me implicó evidentemente meterme en muchos aspectos relacionados con los documentos de la teoría musical de la época, para entender qué era lo que pasaba. Es decir, el manuscrito en sí mismo, que tiene tantas historias detrás, era necesario conectarlo realmente con todo el devenir, digamos, de las influencias de las formas de circulación de la música en el ámbito de la corona española, los principales teóricos, los principales compositores, y de ahí, pues efectivamente, rastrear efectivamente esas capas que había detrás del manuscrito. Entonces, bueno, este documento pues estaba bien ubicado, como menciono ya, pero el acceso no era pues muy a la mano y hubo que esperar esta etapa. Finalmente salió el facsímil y de posteriormente he tenido ocasión evidentemente de ver el documento original y demás con motivo de investigación. Y digamos, ese es el caso del manuscrito mexicano. En el caso del manuscrito español, justamente mi trabajo de investigación sobre el manuscrito de la Sánchez Garza fue publicado en España en el año 2010, si no mal recuerdo. Afortunadamente, y no porque lo diga yo, tuvo muy buena recepción allá en España. Y bueno, me contactó un colega español, Hugo Serrano, de la Catedral de Lerma en España, y me dijo, oye, fíjate que acabo de enterar de este documento, yo creo que tú eres la persona indicada, inclusive cuando recurrí a un colega español, y me dijo, pues, leí tu libro y yo creo que sería muy bueno que tú lo hicieras. Y entonces tuve la suerte, me facilitó el documento del Archivo Histórico Nacional, me lo envió y me puse a trabajar inmediatamente en ello. Y efectivamente salió igualmente la publicación de esta investigación allá en España por el editorial Al Puerto. Y bueno, así he venido sumando, digamos, el documento de Portugal. Existía efectivamente por allí alguna edición de la pieza de Torres, pero por allí en alguna colección de aislados y bueno, posteriormente tuve ocasión de consultar el manuscrito de esta colección de obras portuguesas
y obtener una copia sobre la que trabajé justamente la edición. En realidad esta es una pieza bien breve, pero yo creo que pues, resulta muy interesante. Ustedes alcanzan a ver aquí, canción de séptimo tono de don Joseph Torres. Está al final de esta página, se continúa en la siguiente, ¿no? Es muy breve porque ya enseguida, después de la tercera pauta, tenemos una nueva obra, y de hecho la transcripción pues, es una pieza muy breve que viene siendo efectivamente esta, ¿no? Al final de cuentas, pues, el total de obras en realidad que sumamos con los 3 documentos es de 12 obras. Pero, insisto, yo creo que más allá de la cantidad de las obras, yo pienso que es muy interesante porque documenta la obra de este importante compositor español y muy importante en el ámbito hispano, pero son todas esas historias que insisto, yo creo que hay detrás que nos ayudan a comprender mucho mejor el entorno de la vida. No sé si alguien más. Estuvo muy interesante. A mí me gusta mucho el tema de la música en general. Realmente, pues, es parte de mi vida. Yo puedo vivir sin conciertos. Sí. Dicho lo anterior, también la música es una parte de expresión muy importante para todas las épocas. Y bueno, el siglo XX no es diferente en ese sentido, pero me llamó la atención que mencionó lo del estilo barroco en la música. ¿Cómo se puede identificar esto del estilo barroco, del estilo neoclásico? O sea, ¿cómo se puede hacer eso en la música? Porque eso me llamó mucho la atención. Sí, yo creo que justamente el caso de José de Torres puede ser un buen ejemplo para algunas respuestas en torno a tu interesante pregunta. Porque justamente mencionaba yo, bueno, de hecho no lo mencioné, pero justamente José de Torres entra a la Capilla Real al final de la Guerra de Sucesión. Terminan, digamos, el reinado de los Habsburgo, la corona de Austria, y llega la corona de Anjou, los franceses. Entonces, pues ahí viene un rompimiento de las tradiciones, digamos, musicales, derivadas evidentemente de las influencias de una y otra corona, ¿no? Entonces, cuando llega justamente Felipe V, justamente después de la Guerra de Sucesión, trae consigo toda una serie de músicos italianos. Él estaba casado con su esposa era Farnesio, era italiana, y ella decidió que tenía que llevar sus músicos a la corte española. Entonces, pues, viene toda esta influencia tremenda de la música italiana, que en esa época genera un cambio tremendamente fuerte en el ámbito de la música en toda Europa. Entonces, nos encontramos que pues, la música del siglo XVII está muy conectada todavía, digamos, al Renacimiento español. Y entonces, justamente José de Torres es considerado como la tendencia tradicional, si aquella de la música conservadora española, ya muy arraigada en el Renacimiento. Y por el otro lado, él era el maestro de capilla, pero se tuvo que hacer una segunda capilla, que se llama en la granja de San Ildefonso, en donde se hizo una segunda capilla, y en donde el maestro de capilla era Falcón, un músico italiano. Entonces les tocaba, efectivamente, a José de Torres le tocó lidiar con esas influencias y estar luchando, efectivamente, con una influencia bien diferente, inclusive tratando de ganarse un lugar dentro de este mundo cambiante de estilos musicales muy cambiantes. Entonces, de hecho, José de Torres publica sus reglas generales de acompañar, que es así como que el primer libro de armonía que se publica, digamos, en España. Es de teoría musical, efectivamente, donde se habla de los acordes disonantes y todo esto. Y entonces, él publica a la Imprenta Música este tratado en 1702. Esta
está compuesto de 3 libros, ¿no? Y entonces, en 1736, 2 años antes de morir, publica nuevamente el mismo libro, pero agrega un 4º libro. Y dice que justamente fue agregado porque en él se indica la manera de cómo los italianos hacen la música, que era la que estaba teniendo la principal influencia y el principal auge. Es el mismo, tiene que adaptarse a esas formas, digamos, de la nueva estética, de hacer música. Y entonces es una cuestión, digamos, de estilos musicales. Cuando uno habla de barroco, ciertamente es un universo enorme. Porque si uno habla de barroco español, de barroco italiano, de barroco alemán, de barroco inglés, estamos hablando de barroco, pero todas estas son como subdivisiones, vienen siendo como dialectos. Y en este sentido, pues digamos, la diversidad de posibilidades, de recursos, porque al final de cuentas siempre los estilos musicales no dejan de ser efectivamente eso, muy nacionales. Cuando se habla de influencia italiana, es una influencia, una característica de carácter nacional que permea, digamos, otros países. En el caso de la música de Juan Sebastián Bach, por ejemplo, escribiendo suites francesas o escribiendo conciertos al estilo italiano. Entonces, digamos, es una cuestión bien interesante que es difícil caracterizar, digamos, como qué es el estilo barroco o qué es el estilo clásico. En realidad es esta manera, digamos, de nutrirse, insisto, como varios, una lengua, pero con varios, con varias lenguas, ¿no? Y en ese sentido, ciertamente hay cambios radicales, en este caso de la música italiana, o por ejemplo, es muy dado a que efectivamente se pongan fechas, se pongan fronteras históricas entre los diferentes estilos musicales. Se dice que el barroco empezó en 1600 y terminó en 1750. Eso ciertamente resulta, como ustedes lo saben, totalmente arbitrario, ¿no? Porque efectivamente antes de 1600 ya estaba haciendo música que entra dentro de la música barroca, o en 1750 había música que ya estaba escribiendo en estilo galante, mucho antes de que llegara este estilo oficialmente en el ámbito, digamos, de las fronteras que pone la historia. Entonces, justamente, y yo pienso que de ahí la importancia de documentar estas fuentes musicales, porque al final de cuentas no es dejar las cosas en la especulación del escritorio, sino llevar todo este conocimiento a la práctica. Al final de cuentas, la musicología, creo que la única intención real que tiene es que su influencia llegue al concierto, a donde realmente escuchamos la música, más allá, digamos, insisto, es una combinación de cuestiones, y al final de cuentas también nos conecta muchísimo con una actividad interdisciplinaria. Al final de cuentas, hoy día pues, tenemos que estar conectados con disciplinas tan diversas, ¿no? Pero bueno, pues un poquito lo que podría decir al respecto. Sí, también. Bueno, independientemente de lo que comentaba, que tiene que tener un acercamiento interdisciplinario y de lo de la evolución de la manera de componer y de cómo se expresaba en el Gama, también quería preguntarle que también esto de las estructuras de la composición, me imagino que había reglas aceptables y también reglas que decían, esto no lo puedes poner porque suena... Claro. Entonces, yo recuerdo haber visto un documental, es un documental muy corto, que habla precisamente de una partitura, una melodía, que la puso precisamente Bosco en una de sus pinturas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué percepción tiene usted de cómo la composición pasa de ser algo que es inaceptable a algo que ya de repente se toma como una expresión alternativa? Digamos? Sí, es una pregunta muy interesante, es todo un tema, porque efectivamente a lo largo de la historia incluso ha habido confrontaciones muy famosas que han sido señaladas en la historia, y es que entre músicos, por un lado, músicos teóricos y músicos prácticos, ¿no? Tenemos que la música, efectivamente, pues al ser parte, al ser una actividad tremendamente humanística, yo creo que era una de las maravillas, digamos, de la
Renacimiento y el Barroco, que la música era una actividad de un contenido humanístico enorme. Por lo tanto, la teoría musical está conectada a muchos factores, digamos, relacionados con la filosofía, con matemáticas, con un conocimiento muy amplio del conocimiento humano, cosa que yo creo que hoy día ha desaparecido muchísimo y se me hace una pena. Entonces, por ese mismo motivo había músicos teóricos que más bien especulaban sobre la validez de los preceptos válidos. ¿Válidos para qué? Para ensalzar algo o para agradar, por ejemplo, a Dios, hablando de la música religiosa. ¿Qué era bueno? ¿Qué satisfacía a Dios? Y en ese sentido, ¿qué era correcto y qué era incorrecto? Entonces, dentro de todo esto surgen reglas y normas para la composición. Y no era posible transgredirlas sin entrar en un problema. Entonces, recuerdo justamente una polémica muy fuerte que hubo en España justamente en el finales del siglo XVII, en donde efectivamente un músico de la Catedral de Barcelona tuvo el atrevimiento de, digamos, en música tenemos lo que se llaman los retardos, son disonancias que deben de ser preparadas para después ser resueltas. Entonces, él dijo, bueno, ¿por qué tengo que preparar la disonancia? Yo no la voy a preparar, la voy a utilizar de manera directa. Y así lo hizo. Fue una polémica que puso en discusión a los teóricos de la época. ¿Por qué? Porque los músicos prácticos decían, es que funciona muy bien. Y nosotros, y si suena bien al oído, entonces es válido. Pero los teóricos estaban, digamos, los músicos teóricos que muchas veces no eran prácticos, basaban todo su universo a partir de preceptos, insisto, conectados a esa interdisciplina que implicaba un conocimiento de muy diversas áreas, ¿no? Porque se transgredían inclusive reglas matemáticas, o se transgredían normas filosóficas, o se transgredían cosas. Y el músico práctico decía, si a mí me suena bien, lo voy a utilizar, y lo utilizaba y generaba esta polémica. Y finalmente ha sido lo que se ha generado a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Igor Stravinsky, cuando estrena la constelación de la primavera, no sé, en París, pues igual, toda la polémica que se generó, y digamos así, con Beethoven, con todos los autores que finalmente van generando el cambio, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión, yo creo que efectivamente intrínseca a la evolución y al cambio, y finalmente a la revolución, al cambio, ¿no? Cuando hablamos de estilos musicales, y hablamos, por ejemplo, justamente de la Revolución Francesa, cuando viene justamente la edad de las luces, pues efectivamente hay toda una serie de preceptos que cambian. Definitivamente ya no es el centro Dios, sino el hombre, y efectivamente el compositor adquiere ese papel social como individuo y no como una figura al servicio de la divinidad que pasa totalmente de lado. En fin, hay tantos elementos que van conectados a proceder de la razón de ser de la teoría musical, ¿no? Que ahora nosotros lo vemos como elementos aislados, efectivamente, teoría musical del pasado, sin una conexión alguna con lo que implicaba pues, esa correlación que existe. Yo quisiera comentar algo acerca de la necesidad de un consenso siempre que se trata de establecer reglas de notación, sí, porque en estos momentos previos a que se llegue a ese consenso, vamos a decir, de una gran población, hay una creatividad en cuanto a la manera de traducir, ¿no? el lenguaje sonoro, sí, a un lenguaje gráfico que también cambia cuando se trata de un registro manuscrito a un registro impreso. Y pues la maravilla de poder contar con esta homogeneidad que permite siglos después poder leer estos documentos, pero también la maravilla de estas disputas tan apasionadas para tratar de establecer una manera u otra de
registrar la música y que en nuestros tiempos, bueno, es otro tipo de alfabetización que no todo el mundo tiene el privilegio de tener, ¿no? Entonces, me parece fascinante y también comparando los distintos instrumentos, porque tengo entendido que la guitarra, por lo menos la guitarra fácil, se pone luego con un Así es. entonces, como que sigue habiendo un poquito de esa frescura o esa manera popular pues, de acercarse a la notación. Y, bueno, no sé si nos puedes saber. Sí, yo creo que efectivamente, bueno, incluso nosotros en ocasiones, cuando vemos este tipo de notaciones con números, decimos que es la guitarra fácil del siglo XVI, del siglo XVII, y es que efectivamente eso es lo que se pretendía, hacer accesible al pueblo, digamos, el conocimiento accesible de la música, digamos, inalcanzable. Como yo mencionaba, la teoría musical era de tal complejidad que finalmente para aprender música no se podía, digamos, aprender en un corto lapso de tiempo. Y aún así implicaba, pues, desvelos muy fuertes, porque implicaba, pues, el dominio de una disciplina que en ocasiones incluso era poco clara, porque, insisto, los teóricos efectivamente se la pasaban especulando sobre la mejor manera de encontrar soluciones, y había siempre una contradicción. Entonces, pero efectivamente surgen formas de escritura como esta de la tablatura española del siglo XVI, esa que tenemos aquí del manuscrito, digamos, portugués, que surge en el siglo XVI. Y justamente, pues es una manera de que la gente pueda simple y sencillamente, de una manera sencilla, entender cómo poner estas voces, digamos, soprano. Porque de hecho, bueno, tenemos 4 líneas como ustedes pueden ver. En este caso no es una ubicación evidentemente de notas, son números. Pero entonces cada raya del tetragrama implica una voz, es decir, una voz de bajo es la primera línea, la siguiente es del tenor, la tercera es del alto y la cuarta es del tiple o del soprano. Y sobre esta se ponían números del 1 al 7. De tal forma que efectivamente ustedes pueden ver algunos números con un punto, ¿no? Los números 3 con un punto. O por ejemplo, allá arriba podemos ver números con una coma. El punto indica un registro es decir, si nosotros de la octava, es decir, nosotros podríamos tener con un punto tendríamos esta nota en este registro. La misma nota que una octava arriba sería con una coma. Y los números eran del 1 al 7, indicando efectivamente el 1, el fa, llegando hasta el mi, con este número 7. Entonces era así, digamos, diciendo así muy, de manera muy rápida, podemos ver que efectivamente sería fácil pensar, bueno, mi voz de soprano, yo tengo un 6, que viene siendo un mi, con un punto, que significa que es efectivamente esta, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, sin tener yo mayor idea de toda la complejidad, que era verdaderamente compleja la teoría musical, pues yo podía quedar claro y empezar a tener más y más habilidades, ¿no? Tener la posibilidad de tocar estas obras sin mucho digamos, conocimiento de causa, digamos así, ¿no? Y justamente Francisco Correa, y entonces se